Buen día con cada uno de ustedes, estudiantes del sistema líder. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema concerniente del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, que es derechos del niño y la mujer. Muy interesante. Mucha atención entonces los estudiantes del nivel 1. Vamos. Jovencitos, cuando hablamos de los derechos humanos, ustedes saben que los derechos son atribuciones que tenemos todos los seres humanos o todas las personas, ¿no? Por el mero hecho de ser, como ya hemos dicho, por ser seres humanos, jovencitos. Igual manera, los niños, que es la población más vulnerable hoy en la actualidad, y la mujer también van a tener estos derechos, e inclusive para ellos existe una protección especial, e inclusive existe una declaración universal sobre la protección de los derechos del niño y también la protección que se garantiza sobre las mujeres. Hoy en día nuestro contexto nos hace visualizar los famosos feminicidios, ¿no? Nuestra sociedad nos condena a que somos una sociedad machista y hay veces no respetamos estos derechos. Dicho eso, entonces vamos a pasar a explicar todo lo que tenemos concerniente a este tema. ¿Qué nos dice? Jovencitos, la niñez es el periodo de vida entre el nacimiento y la adolescencia. Se dice específicamente que la niñez, según el código del niño y del adolescente, inicia desde la concepción. ¿Hasta cuándo? Hasta la adolescencia. Tomando en cuenta eso, estos son las etapas o son los años que se debe de proteger o se considera, según nuestro código, a la niñez. ¿Ya? Por otra parte, esta niñez tiene facultades físicas y mentales y este niño se encuentra en pleno desarrollo. Y lo que no se quiere es específicamente a que este niño sea vulnerado por sus derechos. Se puedan cometer actos en contra de este sujeto que está en una etapa específicamente de desarrollo para no vulnerar sus derechos. Entonces, para ello, a nivel mundial se firmó la Declaración Universal de los Derechos del Niño. ¿Cuándo se firmó específicamente? El 20 de noviembre de 1959. Se miraban en todo el planeta Tierra que los niños no se les daba una condición más de protección, porque si tú te das cuenta, estos niños necesitan de un cuidado, necesitan de que el Estado, las demás personas protejan mucho a este sector vulnerable. Y por ende se creó la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Dentro de ello, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta los principios. Dentro de eso vamos a ver que el niño debe de gozar de todos sus derechos. En cuanto a ellos, sin discriminación y sin excepción a raza, color, sexo, idioma o religión. Miren, pues, de igual manera el niño debe gozar de una protección especial y específicamente de oportunidades y servicios. El niño necesita el desarrollo físico, mental, específicamente, que desarrolle de manera física, desarrollo mental, ¿no? Sin tener, se podría decir, traumas dentro de esta niñez que ya hemos catalogado que se da desde la concepción hasta la adolescencia. De igual manera, el niño, como todos nosotros, necesita tener un nombre y una nacionalidad. Ha habido casos donde la nacionalidad no se le adoptaba a los niños. De repente, como sucede, como es el caso de los niños de Medio Oriente, muy complicado. De igual manera merecen un nombre. Igual manera los apellidos. Dentro de esto también vamos a ver beneficios de una seguridad social, que es el cuidado especial, ya sea prenatal y postnatal. El cuidado dentro del vientre de la madre, igual manera cuando transcurre la infancia, cuando transcurre la niñez y la adolescencia, porque ya te hice mención que todo eso se determina en la niñez de manera generalizada. De igual manera, el niño busca una protección física, una salud mental y el deber de recibir una educación. De igual manera, el desarrollo de su personalidad necesita amor y comprensión dentro de todos los agentes, la familia,
las personas que rodean a esta familia, la sociedad, el Estado peruano necesita ello. De igual manera tiene derecho ¿a qué? A una educación gratuita, obligatoria, nos dicen jovencitos. En toda circunstancia es el primero en recibir protección y socorro. Si hubiese un accidente, si hubiese un terremoto, a quien primero se debe socorrer son a estos niños, ¿no? A eso hace alusión este mensaje o este principio. También nos dice que debe ser protegido, debe ser protegido específicamente de ser abandonado, de ser tratados con crueldad y explotación. Hoy en día se mira que hay niños están pidiendo en las calles específicamente dinero. Eso se puede determinar y se puede generar una denuncia por explotación de menores, ¿no? Especialmente que a niños que hayan sido tratados con crueldad o hayan sido abandonados. Para eso, nuestro Estado peruano, la sociedad, tiene que tomar en cuenta esta Declaración Universal. Y de igual manera debe ser protegido de toda clase de discriminación que ya les hice mención en estos aspectos. Ahora lo que vamos a ver en otros aspectos es esto. Específicamente, el 20 de noviembre de 1959, la ONU específicamente va a crear la Comisión de los Derechos Humanos. Entonces, como hacíamos mención, la ONU, quien fue la que creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 20 de noviembre de 1959, también va a crear, mediante la Comisión de los Derechos Humanos, una Convención de los Derechos del Niño, cuando el 20 de noviembre de 1989. Mire, entonces se le está atribuyendo mayores derechos y mayor protección a los niños. Y de igual manera nuestro Perú también va a ser partícipe de ello. ¿Y cuándo lo va a generar el Perú? El 4 de agosto de 1990. El 4 de agosto, con el gobierno que estaba asumiendo Alberto Fujimori, va a hacer específicamente y va a conceder también mayor protección y mayores derechos en cuanto a esta población vulnerable que es la niñez. Ya, hoy en nuestra actualidad existen, como te hacía mención, documentos que van a garantizar específicamente documentos legales la protección de la niñez. Dentro de eso tenemos el Código Civil, la Constitución Política del Perú, tenemos el Código de los Niños y el Adolescente. Se van a guiar en base ya a los antecedentes internacionales para poder determinar y garantizar la protección de los derechos del niño. Entonces hemos finiquitado esta partecita y ahora lo que tenemos que incidir también son los derechos de la mujer. Ustedes saben, y que por historia, a un inicio, cuando ya se iban constituyendo los países, el derecho a la mujer siempre ha estado cerrado, ha estado limitado. El derecho del varón era más comparado al derecho de la mujer. Igual manera, ellos o ellas específicamente van a luchar para poder reclamar la igualdad, y que hoy en día dentro de esta zona de Occidente donde podemos radicar y vivir, específicamente en América del Sur donde vivimos, ya se reconoce estos derechos. Vayamos a los antecedentes. Nos dice, el inicio, vamos a ver que los varones tenían más derechos que las mujeres. Eso sabemos por historia. El 10 de diciembre de 1948, ustedes saben que se firmó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Pero la ONU específicamente lo va a cambiar de denominación y lo va a llamar la Declaración de los Derechos Humanos, donde específicamente lo cambia, ¿sabes por qué? Por la atribución de brindarle iguales derechos a la mujer y al varón, ¿no? Por eso hace su cambio. ¿Y cuándo lo va a hacer? El 5 de febrero de 1952. Específicamente dentro específicamente de toda la historia, vamos a darnos cuenta que ya más adelante se va a crear la propia Declaración de los Derechos de la Mujer.
tomando en cuenta en 1967. Y nuestro Perú, de igual manera, tiene que ser partícipe de ello. ¿Y desde cuándo en el Perú se va a suscribir esta Declaración de los Derechos de la Mujer? Se va a suscribir en la Constitución de 1979. Sabemos por historia que el voto femenino o el voto a la mujer recién se da en el gobierno de Manuel Odría. Miren, pues, siempre en nuestra sociedad peruana ha sido catalogado como una sociedad machista, y si tomamos en cuenta la historia, las mujeres estaban limitadas con sus derechos, pero poco a poco, ya con con estas declaraciones, se han ido igualando. Hoy en día podemos visualizar específicamente que ya en cuanto a la igualdad, en cuanto al trabajo, se da, ¿no? Y en muchos aspectos las mujeres reclaman ello, ¿no? Inclusive existen asociaciones, sindicatos, grupos feministas que reclaman ello. Pero, jovencitos, no es para generar ello que sí es necesario que se siga aplicando en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque hoy en día se sigue viendo el alto índice del feminicidio. Ustedes escucharán en las noticias, ¿no?, que ocurre en Lima, en cualquier parte de nuestro departamento, ¿no? Y esto requiere ser tratado con mayor rigurosidad, y me imagino que el Estado seguirá trabajando poco a poco y más con esta población vulnerable, tanto con los niños, tanto con las mujeres e inclusive con los adultos mayores. ¿Ya? Ya. Entonces, para generalizar y hacer el resumen de esta clase, nos vamos a dar cuenta que las poblaciones vulnerables dentro de nuestro sistema se catalogan a los niños, se catalogan a los adolescentes, se catalogan a las mujeres y se catalogan a las personas de la tercera edad, ¿no?, los ancianos. Entonces, como les hacía mención, debemos de proteger muy bien a estos sectores que requieren ayuda, porque no pueden protegerse a veces de nosotros mismos. Bien, vamos a las preguntas. A manera de reflexión, nos dice que toda, puntos suspensivos, constituye violación de los derechos humanos y las libertades. Toda agresión, tanto a los niños, a la mujer, constituye una violación de los derechos humanos y sus libertades, sus derechos fundamentales. Dicho eso, vamos a adherir y vamos a tomar en cuenta que se observa ahora en estos últimos años que el feminicidio va en incremento, jovencitos, y debemos de tener mucho cuidado en ello, porque ustedes en casa específicamente tienen una madre, tienen una hermana, tienen distintas personas que deben de ser protegidos. De igual manera ustedes, porque son niños todavía, ¿no? Ya nos ha dicho la Constitución, merecen una protección por parte del Estado y de la sociedad. Pregunta número 2. Los miembros de la familia que resultan más afectados con la violencia familiar son las mujeres, los niños, el adolescente, el adulto mayor, por ser los más vulnerables en la sociedad. Entonces, jovencitos, solo para poder finiquitar, no nos olvidemos que nuestro Estado peruano también dentro de sus 3 poderes del Estado e inclusive dentro del Poder Ejecutivo existe un ministerio especial, ¿no?, que se llama el MIMP, el Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables. Este MIMP, a lo largo de todo nuestro territorio peruano y desde este ministerio, va a proteger a estas mujeres indefensas, ¿no?, a estas mujeres que caen en el famoso feminicidio. De igual manera, la Policía Nacional, en coordinación con los ministerios, tiene específicamente el CEN, ¿no?, el Centro de Emergencia Mujer, donde cuando ocurre violencia familiar, las mujeres pueden ir a las comisarías, generar su denuncia y de manera inmediata van a actuar todo el Ministerio Público, la parte psicológica, los efectivos policiales, a detener al agresor.
Entonces estén atentos. Y de igual manera, ya que hoy en día nos encontramos en una coyuntura, existe la famosa línea 100, donde las mujeres también pueden reportar el maltrato familiar que ocurre dentro de sus hogares. ¿Ya? Listo. Entonces, jovencitos, estamos dando por finiquitado este tema desde la perspectiva que debemos de protegernos todos nosotros, proteger a esas poblaciones vulnerables de los distintos riesgos que pueda hacer, y acudamos a estas instituciones que el Estado nos brinda. Hasta la próxima.